Muchas gracias. ¿Cómo le va? Estamos en Intelexis otra vez, este espacio para reflexionar sobre la calidad de vida. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, te veo muy bien a vos. Estamos muy bien. Aparte yo soy un tipo que practica deportes habitualmente. Hoy me parece que vamos a tener un médico que corre mucho, ¿no? Es un gran maratonista. Ah, bien, bien. Bueno, después vamos a charlar con él, a ver no? cómo resiste. Bueno, tenemos varios temas actuales que quiero un poco compartir con usted, como por ejemplo la puja que sigue habiendo entre las prepagas y el gobierno. Sí, este es un tema que lo venimos hablando ya hace varias semanas. No hubo acuerdo todavía entre el gobierno y las empresas de medicina de prepaga. Además está en ciernes un posible paro del sector privado de hospitales privados y sanatorios privados. Esto se va complicando, ¿no? Si no firman las paritarias puede haber un problema la semana que viene. Hay opiniones un poco encontradas en este tema, ¿no? Del gobierno, de los privados. Hoy hubo declaraciones de Claudio Velocopit, que es el presidente de Swiss Medical, una de las empresas de medicina de prepaga que más afiliados tiene, y él piensa que el sistema así no resiste, ¿no? Que este incremento, digamos, de prestaciones en el PMO, en el programa médico obligatorio, va a ocasionar un incremento del gasto de un 6 o un 7%. ¿Es un nuevo PMO? Es un PMO distinto, más ampliado, porque se va a cubrir bypass gástricos y todo lo que sea reconstrucción protésica en pacientes que han sufrido alguna amputación, ya sea quirúrgica o traumática. ¿Y porcentualmente cómo impactaría en el gasto esto? Y un 6-7% se calcula que esto va a aumentar en lo que es el costo de PMO, cotizado más o menos hoy en 55 pesos. O sea que va a tener una incidencia. Sí, además se va a cubrir a mayores de un año, que antes se cubría el PMO, cubría hasta un año, ahora hasta 15 años va a ser la cobertura, y va a haber copagos más bajos para las especialidades básicas, o sea, clínica médica, ginecología y pediatría, y va a ser más caro para las especialidades. Medicamentos truchos, es otro tema que usted traía. Y es un tema preocupante, ¿no? Porque a mí me sorprendió el número, ¿no? Un 7% de medicamentos truchos es mucho. Sí. Además que vienen embalados en blisters que son prácticamente irreconocibles para cualquiera. ¿Pero esto se escapa a los controles que habitualmente se hacen? No, lo preocupante de esto, y esto no lo sabía, yo lo confieso, es que no hay penalidad en la falsificación de medicamentos truchos. Solamente se penaliza cuando ocasiona un daño en la salud de que lo consume. O sea que tiene que pasar algo para que pueda haber un castigo. Ha habido muertes, recordás el caso del Jectafer, que fue un producto que se falsificó y había una muerte por esto. Bien, tenemos el Día Mundial de la Diabetes también, ¿no? Así es. Del 14 al 19 de este mes se festeja el Día Mundial de la Diabetes. El laboratorio Novo Nordisk organiza una caminata muy interesante, si me permitís leer, porque ya la memoria para todo no me da. Son muchos avisos parroquiales. Son muchos avisos parroquiales. Que va a partir de Avenida de los Ombúes y Andrés Bello a las 9 de la mañana, esto es en los Bosques de Palermo, y pueden inscribirse en el Club de Corredores. Avenida Monroe 916, lunes a viernes 9:30 a 20 y sábados de 9:30 a 14:30. Hay que preguntarle al doctor que vamos a tener algunos minutos si él se va a anotar en esta carrera. Es chico para él esto. ¿Sí? Es un gran corredor. Bueno, ¿qué te vamos a tocar hoy, Guillermo? Bueno, hoy vamos a hablar del sueño. Un tema muy interesante, pues la gente a veces piensa que duerme bien o a veces dice que mal que duermo. Realmente es apasionante el tema, es muy interesante y el doctor Anderson es un especialista en la materia. Bueno, después de una pausita muy breve, como siempre, vamos a tener nuestro primer invitado para hablar de este tema, del sueño. Ya venimos. Algunas personas creen que las armas de fuego son útiles para defenderse, pero las armas están hechas para matar. Si las armas están hechas para tirar, entonces tírelas. Sacar armas de circulación es la mejor manera de empezar a sacar la violencia de nuestra sociedad. Es un mensaje de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Bueno, seguimos en Intelexis y por supuesto teníamos un tema muy interesante, el sueño, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver qué es el sueño, doctor. ¿Nos puede presentar al invitado? Bueno, gracias por haber venido. El doctor Alejandro Anderson es médico neurólogo y además sos director del Instituto Neurológico de Buenos Aires. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno. Gracias por haber venido nuevamente. No, por favor. Y la pregunta que iniciamos, digamos, para que la gente pueda comprender, ¿qué es el sueño? Bueno, el sueño básicamente es algo que uno en la mente lo tiene como la contrapartida de la vigilia, de la actividad que uno tiene durante el día, sea una cosa recreativa o en la cosa laboral o social. Pero claro, antes de que nosotros tuviéramos tecnología a mano, y no tecnología tan sofisticada como puede ser la computación, una notebook, etcétera, sino una tecnología mucho más precaria como es un electroencefalograma hecho de la manera antigua, con agujas, con tinta y con papel. Sí. Antes de eso no teníamos la menor idea de qué pasaba en el cerebro cuando dormíamos. Y entonces la gente pensaba que dormir era lo mismo que descansar, o lo mismo que apagar el motor de un auto. No quedás como en cero. Y no es así. Porque uno cuando duerme tiene un montón de actividad eléctrica cerebral, un montón de consumo de oxígeno y hay determinadas estructuras del cerebro que trabajan muchísimo más que lo que hacen esas mismas estructuras cuando estamos en vigilia. Vale decir que la vigilia es cierto que tiene su actividad, pero el sueño tiene también una actividad muy intensa, donde se dedica en gran parte a reparar y a preparar el organismo para el otro día. Hay partes del ciclo del sueño que a uno le mejoran y le restablecen la actividad corporal y física. Y hay otros instantes del sueño que a uno le reparan y le preparan la actividad mental y la memoria para el otro día. Y uno fija los conocimientos que ha aprendido y las vivencias que ha tenido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando gracias a los investigadores que desarrollan por primera vez la electroencefalografía por los años 40, 50, se nos ocurre hacer el electroencefalograma a un paciente dormido, bueno, vimos, oh sorpresa, que la actividad eléctrica cerebral era distinta. Y empezamos a ir sofisticando los registros y a llegar a lo que hoy en día es la polisomnografía o los estudios de sueño. Cuando una persona se duerme, la actividad eléctrica cerebral, que tiene un determinado ritmo, cambia y se va poniendo más lenta. Las frecuencias, las famosas ondas cerebrales, alfa, beta, tita, esas que uno siempre escucha, sí, se van haciendo más lentas, desaparece en realidad la actividad alfa y vas entrando en algo que se llama sueño lento, o no REM porque no hay movimientos oculares. Ese sueño se va haciendo cada vez más lento y las etapas se llaman 1, 2, 3, 4. En ese momento, independientemente de que uno llegue a la cama con una tensión del día terrible, ¿se duerme de la misma manera? ¿O si uno llega con tensión, comienza el sueño de otra manera? En realidad, cuando uno está tensionado, tiene mucha adrenalina dando vueltas, noradrenalina y otras catecolaminas que mantienen los circuitos de alarma y de alerta activos, porque nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, hay como una señal de peligro. Entonces los circuitos que organizan el sueño les cuesta comenzar y pueden llegar a iniciar un sueño muy fragmentado, apenas la etapa 1, se sale de la etapa 1 y se vuelve a vigilia, puede pasar esto un par de veces, hasta que en algunos casos finalmente se engancha y se duerme normalmente. De hecho, que la persona que es ansiosa es la que tiene el insomnio, que el insomnio es el trastorno para dormir, es muy amplio el concepto. El insomnio que se da al inicio del sueño es el que tiene la persona tensionada o preocupada. Falla eso, el comienzo. Hay otro tipo de insomnio, que es el insomnio que tiene la persona que se durmió fenómeno, pero a las 3 de la mañana abre los ojos y no se puede volver a dormir. Ese insomnio se da por alteración de la serotonina y neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo y es el insomnio que tienen los depresivos, el insomnio de la madrugada. Ahora, doctor, usted decía recién que esto sirve para reparar. Pero hay gente que necesita pastillas para dormir, como hay gente que tiene problemas hasta bucales porque trabaja, por ejemplo, las mandíbulas cuando duerme, hace una tracción. Sí, por supuesto. Pero entonces, a veces el sueño, a veces la mente como que trabaja a un ritmo que el cuerpo no estaría defensivamente preparado. En realidad, el tema del sueño tiene muchas, digamos, posibles patologías, alteraciones y complicaciones. Entre esas alteraciones
está el bruxismo, que es justamente el apretar los dientes o el friccionar las piezas dentarias cuando uno duerme. Que eso puede provocar un montón de problemas odontológicos. Eso los conocen los odontólogos. ¿Es muy común esto? El bruxismo es sumamente común. 5-8% de la población general puede tener bruxismo. Lo que pasa es que hay diferentes grados de intensidad. La mayor parte de los pacientes con bruxismo lo tienen porque tienen una mala oclusión. Al tener una mala oclusión se generan unos reflejos que tratan de emparejar el cierre. Pero eso significa estar mordiendo, tensionar los músculos y tensionar las articulaciones temporomandibulares. El bruxismo puede complicar el sueño, por supuesto. Y el bruxismo tiene una solución por parte del odontólogo o soluciones por parte a veces, podemos decir del neurólogo, porque tiene que ver con aplicaciones de toxina botulínica en los músculos maceteros, que son los que ocluyen, ¿no es cierto?, las mandíbulas, y al debilitarlos un poco, uno disminuye mucho el dolor y las molestias. Dentro del odontólogo, que es la mayor parte del camino para poder resolver el inconveniente, están las placas de apoyo, etc. El bruxismo tiene todo un abanico de posibilidades. Puede ser desde genético, uno empieza a preguntarle a los pacientes si sí, mi papá o mi mamá, mi tía, mi abuelo, mi hermano, o el bruxismo puede ser adquirido por los problemas de tensión o por los problemas odontológicos. Pero hay muchas otras patologías del sueño. Hay pacientes que duermen con problemas respiratorios, tienen pausas cuando duermen, pausas de más de 10 segundos que llaman apneas. Hay pacientes que tienen parasomnias, dentro de las cuales están las pesadillas, el errabundismo, el sonambulismo, el terror nocturno de los chicos. Hay personas que tienen alteraciones del ciclo, del ritmo circadiano, que no solamente se puede dar cuando uno viaja en avión, claro, de este a oeste o viceversa, sino que también se puede dar en la persona que tiene trabajos con horarios rotativos. Claro. El síndrome de las piernas inquietas, las personas que sienten como una inquietud en las piernas y tienen la necesidad imperiosa de moverlas cuando están recostadas y a veces se tienen que levantar, dar una vueltita alrededor de la cama y volver a acostarse. Hay muchas patologías que las podemos descubrir hoy en día gracias a los estudios de sueño, a ese electroencefalograma más completo. Ese además, que trajo usted. Claro, ese electroencefalograma más completo que te mide no solamente el ritmo eléctrico cerebral, sino la parte respiratoria, la parte cardíaca, la parte de movimientos oculares, los movimientos de las piernas, el ronquido y Guillermo, la saturación de oxígeno en sueño. sangre. Claro. Esto que yo, no sé si se llega a ver, pero esto que yo les estaba describiendo, sí, es algo que a mí me gusta contar, porque fíjense ustedes de qué manera uno duerme, uno tiene un ciclo lento en el cual va profundizando, de golpe ¡pac!, aparece una actividad eléctrica cerebral parecida a la que tenemos cuando estamos despiertos, pero estamos dormidos, claro, que es cuando tenemos la actividad onírica, el sueño con imagen tipo película, el REM. Claro. Y después volvemos de nuevo a la fase lenta, damos toda la vuelta y otro REM y así sucesivamente. Cada ciclo es como el cine, dura 90 minutos y se te repite 6 o 7 veces a lo largo de toda la mañana siguiente. Claro, como el REM va siendo más importante en proporción al resto del ciclo, en la medida que avanza la noche, si nos despiertan a las 6 o 7 de la mañana o 5 de la mañana, en general uno tiene un recuerdo de alguna imagen, de alguna secuencia, pero si te despertás a las 2 o 3 de la mañana, en general no. Doctor, ¿tiene que ver la alimentación, esa gente que come mucho a la noche, que dice no coma tanto, y tiene que ver con el sueño, los trastornos del sueño? Sí. Tiene que ver bastante. Fíjense ustedes que si uno tiene una comida muy abundante, de digestión complicada, es muy común tener pesadillas. Y uno dice, ¿qué tiene que ver las pesadillas y toda la problemática que me imaginé esta noche con lo que comí? ¿Por qué? El aparato digestivo funciona con un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Y, coincidencia, en el cerebro los circuitos que organizan el sueño REM, el sueño tipo película, también funcionan con acetilcolina. Ergo, cuando tenemos un problema digestivo intenso que estamos estimulando la cantidad de acetilcolina, indirectamente estamos estimulando los circuitos que usamos para soñar y tenemos muy probablemente pesadillas. Lo mismo ocurre, fíjense ustedes qué enganche interesante, los remedios que mejoran la memoria,
cómo la memoria depende de circuitos que usan también acetilcolina. Cuando tenemos pacientes con deterioro intelectual, con principios de Alzheimer, ese tipo de patologías como la demencia, y le damos productos que aumentan la acetilcolina en el cerebro, ¿de qué se quejan a veces los pacientes? Sí, la memoria la tengo mejor, pero no sabe cómo estoy soñando, doctor. Claro. ¿Por qué? Porque el sueño REM es el que fija los conocimientos. Y la gente que toma para inducir el sueño alcohol. El alcohol te permite en cierta cantidad, cuando alcanza cierta concentración, digamos, en plasma, medio gramo, 1 gramo, a uno obviamente le va a inducir más fácilmente el sueño. Pero después en general te da un sueño fragmentado a lo largo de la noche y no tenés una buena eficiencia y una buena calidad de sueño. Por otro lado, el alcohol tiene un montón de problemas que conocemos, pero además uno se acostumbra. Una pregunta a doña Rosa le voy a hacer ahora. De chicos nuestras madres nos decían, toma una lechita caliente para irte a la cama. ¿Eso tiene que ver? Tiene fundamento, porque la leche tiene un aminoácido que se llama metionina. Y la metionina el organismo la usa para fabricar serotonina, que tiene que ver con el armado y con el mantenimiento del sueño. Así que el tomar ese vasito con leche tibia al acostarse tiene un fundamento que tiene que ver con lo bioquímico. Y tiene otro fundamento que tiene que ver con el condicionante. Porque cuando alguien tiene insomnio, lo primero que le indicamos no es que tome la pastilla para dormir. Lo primero que le indicamos es, mire, usted tiene que hacer siempre lo mismo antes de dormir. O sea, si quiere se ducha media hora antes, comió 1 hora antes y después lee una revista. Bueno, la misma secuencia, la misma rutina. Porque eso se mete en el inconsciente del organismo. Es como el perrito de Pavlov. Viene la comida, la campanita. Viene la comida, la campanita. Pero un día le tocas la campanita solamente y al perro se le ponen a funcionar las glándulas salivares. ¿Por qué? Porque condicionaste la parte inconsciente del perro. No inconsciente freudiana, la inconsciente neurológica. Acá haces lo mismo con el chico o con el adolescente. Ese vaso de leche tibia al margen de la metionina, como el organismo sabe que cuando toma eso viene después el tema del sueño, se activan los circuitos del sueño. Bueno, vamos a una pausa muy cortita, ¿te parece, Guillermo? Para después seguir con este tema del sueño, ¿eh? ¿Te parece? Sí, cómo no. Ya volvemos con más Intelexis. Andar, obra social de Viajantes Vendedores. Desde 1999, trabajando en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 0800-345-26327. Uy, ¿cómo estás? Alivia los síntomas de la gripe y el resfrío con Ven3C. La aspirina de siempre, pero con un corazón de vitamina C. Ven3C. Buena idea, ¿eh? La pelota delantero, me salvó, qué patada pegó el ¿Cómo será el dolor que aunque lo sienta otro, te duele a vos? Ibupirac, el analgésico más recomendado por los médicos. Cuando Ibupirac aparece, el dolor desaparece. Interesante como el sueño y todo lo que hay de... ¿Qué pasó? Yo espero. Bueno. Tienen un problema técnico allá, parece. Sobre el micrófono. No hay drama. Arrancamos con los ronquidos. Entonces, te decía, un tema es, uno puede contar hipnóticos de primera, segunda y tercera generación, ¿qué significa?
El tema de los ronquidos te puedo dar un detalle, no hay drama. Después muestro en 2 minutos esto. Bueno, ustedes enganchan lo que quieran, yo no tengo drama. Ahora sí, Bueno, seguimos en Entelexis, por supuesto, el tema del sueño. Y temas muy interesantes, porque ahora me parece que vamos a tocar el tema de los ronquidos, ¿no? Así es. ¿Te habrá pasado que viene una señora con el marido, como siempre digo, parece que lo lleva al pediatra en vez de llevarlo al médico, ¿no? Y le dice, doctor, mi marido ronca a la noche y veo que de golpe deja de respirar. ¿Qué es eso? Bueno, 2 cosas. Primero, el 60% de los hombres de más de 60 años roncan. Así que fíjate la cantidad de hombres que son traídos a la consulta por sus señoras. Por otro lado, claro, si además la persona que te trae al señor te cuenta el detalle de que ronca y que se para en un determinado momento, te está describiendo una apnea, que es una pausa respiratoria de más de 10 segundos cuando estás durmiendo y cuando tu respiración queda a cargo de una especie de piloto automático que tenemos allí en nuestro cerebro. El asunto es que si uno tiene más de 5 apneas por hora, se deteriora la calidad del sueño, la arquitectura del sueño, la memoria, etc. El organismo tiene como una especie de alarma permanente y hasta se puede desarrollar hipertensión arterial. Que cuando se curan las apneas, el 50% puede dejar la medicación antihipertensiva. La cuestión es que tenemos todo un abanico donde tenemos, claro, cuadros leves con 5 o 7 apneas por hora y cuadros muy severos con 30, 40 o 60 apneas por hora. Perdón, a veces la gente se desorienta a quién consultar en este caso, porque muchas veces va al otorrinolaringólogo o va al clínico y pierde un poco el hilo de la consulta. Este es un tema que lo aborda quién. Y la especialidad adecuada sería la persona que trabaja en sueño. Muchas veces se entra por neurología, otras por neumonología. De hecho, que hay otorrinos también que están conectados con el tema sueño. Tiene que ser alguien que maneje ese tema y que esté familiarizado con lo que es un laboratorio de sueño y una polisomnografía. Que una polisomnografía, si uno les muestra, en realidad es un estudio en el cual se mide un montón de variables biológicas de la forma antigua. Sí, como, que es esta, ¿no? Claro, en papel y con antigua. Tinta, donde, fíjate vos que en la parte inferior, si yo te lo diera vuelta, sí, podés ver no se ve nada. Una persona que tiene una apnea, un instante en el cual deja de respirar. Así porque si no, no se va. Perdón, Esta persona viene respirando y acá dejó de respirar. Eso es una apnea. ¿Y es peligroso? Se puede ver, claro. Y lo mismo se puede ver si uno lo viera en la pantalla de la computadora. Hay equipos digitales donde, fíjate vos, con un pequeño cabezal, con electrodos que son bastante amigables, que los pegás en diferentes partes del cuerpo, podés registrar todas las variables biológicas del paciente y traducirlos, digamos, en eso que estás viendo allí o en lo que se vería en la pantalla de una computadora. Ahora, el ronquido es un tema que, ¿cómo se va complicando? Más allá de esto que preguntaba Guillermo. Si es peligroso, la realidad es que si uno tiene más de 20 apneas por hora, claro, puede ser peligroso porque el organismo, fíjate vos, tiene mala arquitectura de sueño, no tiene una sensación de descanso, de sueño reparador, tenés hipertensión, se te deteriora la memoria. Y eso vos lo podés revertir, tiene tratamiento esto. Cuando vos vas a un laboratorio de sueño y te detectan el tema de las apneas, segunda causa de accidentes de tránsito, después de todo lo que tiene que ver con alcoholismo y drogas, es la gente que se duerme manejando. Bueno, eso veníamos hablando en estos últimos programas, accidentes de tránsito, y por ahí tiene que ver mucho también con lo que dice el Vos eso lo podés revertir perfectamente con tratamientos, con equipos que llaman equipos de CPAP, que se le coloca al paciente para que no se le interrumpa más la respiración durante la noche. Y uno hace la prueba de qué equipo de CPAP y en cuántos centímetros hay que graduar eso para revertir el tipo de apnea que tiene el paciente. Perdón, esas gotas que dan para la gente que ronca, ¿tienen alguna utilidad real? En realidad, miren, un tema es el tratamiento que tiene que ver con el sacar el ruido. La vibración de la faringe, Claro. de últimas, es un poco el ronquido. Uno puede anular esa vibración con esos tratamientos, con láser, del velo del paladar, etcétera, etcétera. Pero ojo que a lo mejor uno queda muy silencioso y con las mismas apneas. Claro.
El tema es que no se te pasen por alto las apneas, que son las que perjudican el organismo y son las que van a hacer que obviamente tengas la somnolencia, la hipersomnia diurna y tengas los accidentes. Otra de las cosas que pasa comúnmente en nuestro país es la sobremedicación en pacientes que por ahí van al médico y le dice, bueno, tengo problemas del sueño, y le receta el mismo médico, o a veces un vecino le dice, tomate tal o cual producto que te va a hacer dormir. Atención, hay tres familias de productos para dormir de hipnóticos. Primera generación, segunda y tercera. Primera generación no se usan más, son los barbitúricos, hidrato de cloral, cosa vieja. A partir de los años 60 aparecen las benzodiazepinas, lo que la gente conoce como el diazepam, clonazepam, etcétera, no vamos a usar los nombres comerciales. Y hoy en día tenemos los hipnóticos no benzodiazepínicos, que es lo que hay que tratar de usar porque tienen mucha menor incidencia en cuanto a la dependencia, menos adicción, te complican y te alteran menos la arquitectura del sueño y no dan trastornos de memoria. Bueno, vamos agradeciéndole al doctor la presencia y la participación. Ha sido un programa que para que la gente duerma mejor. Exactamente, ¿no? Siempre por mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, gracias doctor Guillermo. Muchas gracias Andy, haberte tenido acá. No, gracias por invitarme. La verdad que el tema daba para seguir charlando, ¿no? Sí, seguro. Por el tema de la parte farmacológica es muy interesante. Bueno, te agradecemos nuevamente. Gracias. Bueno, nosotros como siempre vamos a tener mucho más Intelexis la semana que viene y por supuesto dentro de 7 días nos volvemos a encontrar. Chao, hasta la próxima.